Muy bien, mis amados hermanos, buenos días a todos allá en casita. El Señor les bendiga como siempre. Queridos hermanos, este es el mensaje del domingo 17 de mayo de 2020, 10 de la mañana. El título del sermón de esta ocasión es La esencia del Evangelio y su proclamación. Mi texto se encuentra en 1 Corintios 1, del 18 al 31. Como introducción, mis hermanos, es importante también mencionarles que ya no leo completamente todo el pasaje, ya supongo que ya lo habrán leído allá en casita, y entonces simplemente me aboco a darles paso por paso la enseñanza que tenemos en el pasaje. Como introducción, son dos los grandes retos que enfrenta el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a lo largo de los años. Es contra ellos con los que los cristianos debemos luchar, sin que tengamos que olvidarnos que después de todo, si al final aceptan o no la verdad de Dios, los creyentes en Jesucristo seguiremos predicando este mismo mensaje a todos. Fíjense, hermanos, un noble hombre llegó a establecerse a una ciudad, colocó un letrero afuera, arriba de su puerta, que decía: pagaré todas las deudas de todos aquellos que vengan a verme mañana de 8 a 12 del día. Al otro día, nadie llegaba, sino que hasta las 11 de la mañana llegó un hombre humilde que con trabajos hablaba por su timidez, diciendo: oiga, ¿es verdad que usted pagará las deudas de quien venga a verlo hoy? Y el hombre respondió que sí, y dijo: sí, ¿cuánto debes? Al decirle cuánto era la cantidad, le entregó un cheque con ese número mencionado y le dijo así: mira, espérate aquí, ten, y hasta las 12 del día te vas. Al rato llega otro también, y de la misma manera le dijo: espérate aquí, hasta las 12 del día te vas. Cuando fueron las 12 del día, salieron los hombres contentos con su cheque en la mano. Afuera ya los estaban esperando varias personas. ¿Para qué creen? Para burlarse de ellos por su inocencia al creer lo que el letrero estaba diciendo. Pero fue grande su sorpresa al mirar el cheque en la mano de ellos, y corrieron rápidamente hacia la puerta del hombre noble, pero ya estaba cerrada y nada pudieron hacer, llenándose de tristeza para irse a su casa. Mi proposición, hermanos, esta vez mostraré que la esencia del Evangelio es, por sobre todas las cosas, el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz por nuestros pecados, acerca de lo cual los cristianos debemos predicar al mundo. Número 1. El mensaje del Evangelio lo debemos predicar, aunque para muchos les parezca una humillación y falsedad, y a otros les parezca una locura. Inciso A. Ante este mensaje existen dos clases de personas: las que no creen y se pierden, y las que creen y se salvan. Dice el versículo 18: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Por ello, la gente debe saber que con la muerte de Cristo en la cruz, el pecado ha sido pagado ya, pues una buena mayoría creen salvarse a través de sus méritos propios y su propia sabiduría netamente humana, mientras que la Biblia enseña que Cristo, con su vida y su muerte, ha satisfecho todos los requisitos de salvación del castigo del pecado. Pero debemos ser insistentes, por si quizás Dios haga que también lo crean y también se salven. Inciso B. Entre la gente de la ciudad de Corinto estaban las personas que se pierden, divididos en dos grupos. Unos eran los judíos y creían que el mensaje del Evangelio que escuchaban debía ser acompañado de señales o muestras sobrenaturales de que lo que les hablaban era la verdad de Dios. Si estas señales
no las hacían, entonces no era verdad, y lo rechazaban, lo contradecían y lo atacaban. Es más, decían que cómo era posible que el Salvador a quien tanto esperaban fuera Jesús, porque esperaban a uno que los libertara del yugo impuesto por los romanos y el engrandecimiento del pueblo judío, y no aquel que había hablado del perdón a sus enemigos, del amor al prójimo, y que finalmente había muerto en una cruz. ¿No? Inciso C. Pero también se encontraban a los que el mensaje de la cruz les parecía una locura. Dice de esta manera el pasaje, dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales, dice, y los griegos buscan sabiduría. Entonces, al predicar acerca de este mensaje, ellos lo tomaban como una locura, porque echaba por tierra toda la sabiduría en la cual se forjaba su confianza, su fe, y no podían creer el mensaje del Evangelio, porque la sabiduría del mundo contenía una estructura elaborada de sus convicciones que se basaban en la inteligencia, una sabiduría enraizada en todo aquello que se podía entender y aceptar por la razón humana, que según ellos los llevaría a la salvación. Una sabiduría en donde nunca quisieron tomar en cuenta a Dios y que por lo tanto había fallado, de tal manera que el apóstol Pablo había sido enviado a ellos para proclamar la grandeza del Evangelio, que sí salva y da vida a todo aquel que cree, pero que sin embargo los que se negaban a aceptarlo recibían todo el peso de la culpa del pecado y perderse. Pero también estaban los que gracias al mensaje del Evangelio se salvaban, pues dice la Escritura: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y entonces tenemos acá que la sabiduría del mundo ahora era puesta en evidencia. No pudo, nunca pudo, ni puede jamás llevarlos a la salvación. Es impotente y es engañosa. Dios había demostrado con hechos que toda la inteligencia humana era vana delante de Él, pero que existía una verdadera manera de salvarse, siendo la esencia del Evangelio de Cristo, que hasta ahora podían escuchar para aprovecharla, y que solo los cristianos eran quienes habían sido beneficiados con Él. Número 2. El mensaje del Evangelio tiene que ser proclamado al mundo, porque esa es la forma sabia de Dios con que salva al pecador. Inciso A. Definitivamente Dios ha hablado y dado a conocer de qué forma Él ha realizado sus planes de salvación de sus escogidos. Y lo más importante es entender que soberanamente ha actuado, y nunca habrá alguien que con justa razón le pueda decir: ¿qué haces? Aquellos que aquellos que obcecadamente rechazaron la esencia del mensaje de salvación, judíos y gentiles, quienes tuvieron la oportunidad de ser confrontados con la palabra y que nunca lo lograron ver, unos cegados por su religiosidad y otros por su necio razonamiento, unos tropezando con la piedra angular y otros condenándose por su vano racionalismo, diciendo que es imposible que la sangre de Cristo pueda limpiar de pecados el corazón y convertirlo. El día del juicio recibirán su justo castigo y querrán que las piedras los cubran,
pues no podrán mirar a los ojos de aquel que estará sentado en el trono majestuoso y que fue rechazado por ellos. Inciso B. El apóstol Pablo escribió esta carta proclamando este mensaje para que los corintios también se salvaran. Muy a pesar de que existieran estos grupos antagónicos, proclamó la palabra y muchos creyeron, enseñándoles que se fijaran en ellos mismos. Dice la palabra: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Tenemos entonces que, corroborando, dice el pasaje allá, Dios no escogió a personas ricas, poderosas e influyentes, personas nobles y de alcurnia que vinieran para ser salvos. Dios no se fijó en nada de eso, sino que en cambio lo necio del mundo escogió Dios con el propósito de avergonzar a los sabios, lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte o poderoso, y convencerlos de que las cosas en esta vida no tienen valor, el valor que ellos le daban, pues delante de Dios no sirven para nada, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Personas de baja condición, y que los ricos y los nobles miran con desprecio, y que eran demasiado insignificantes para ser percibidos, de modo que nadie se jacte o atribuya su salvación a su propia sabiduría, cuna o posición económica, etcétera, etcétera. Cristo a estos cristianos les había sido hecha sabiduría de Dios, tan infinitamente superior a la sabiduría del mundo. Carlos Hodge dice: Él es el Logos de Dios, en quien mora toda la plenitud de la deidad. Él es la unión con Él les hace verdaderamente sabios. Asimismo, les había sido hecho justificación y santificación. La justicia es lo que demanda la ley de Dios como regla de justificación, y la santificación o santidad es lo que satisface la ley como regla del deber. Es nuestra la justicia porque con su obediencia y muerte ha satisfecho plenamente las demandas de la ley, y al estar frente al tribunal de Dios, Cristo es nuestra justicia. Responde por nosotros y presenta su propio mérito infinito como razón totalmente suficiente de nuestra justificación, y es nuestra santificación porque su Espíritu mora en su pueblo como Espíritu de santidad, transformándolo de gloria en gloria. Y en tercer lugar es la redención, es decir, liberación del mal, como nuestro Redentor es presentado como liberador de la culpa, del infierno, del pecado, del poder de Satanás, de la tumba, y como redención es liberación definitiva del mal. En conclusión y aplicación, mis hermanos, es por lo tanto indispensable que el pueblo de Dios, el cual ha sido redimido con tan gran acto de gracia, vaya por todo lugar y predique el evangelio de salvación eterna en Jesucristo, pues debe ser proclamado a todos los demás, sin importar quiénes sean, si van a aceptar o no, si han de oponerse o no, ya que, como hemos visto, siempre habrá quienes no estén de acuerdo. Allá con los corintios estaban los grupos oponentes más aguerridos y negados, como eran los judíos y los griegos.
religiosos y rebeldes, mas los sabios inflados por su propia concepción de las cosas, de acuerdo a la sabiduría netamente del mundo, sin tomar en cuenta al único Dios soberano, fuerte y temible, proclamado por Pablo y los cristianos de aquel tiempo, y que ahora para nosotros ha dejado toda su palabra por escrito, que es la Biblia. Entonces todos hemos de aprovechar este tiempo de contingencia, donde la familia se reúne y se puede dar cuenta con los ojos y los oídos bien abiertos cómo piensan los que están alrededor nuestro, para poder anotar en qué es necesario orientarlos con paciencia y amor, en oración, porque solo Dios toca los sentidos y toca el alma. Además, podemos buscar a nuestros vecinos más cercanos para lograr su confianza, porque lo que vamos a hacer es muy importante y es muy necesario, que es proclamar el Evangelio de Jesucristo, su muerte expiatoria y la necesidad de creerlo para su salvación eterna, el perdón real de sus pecados y la dicha de llegar a ser hijos de Dios. Que el Señor nos bendiga, hermanos.